¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a una nueva edición de Es Política, ya saben, el programa de entrevistas, tertulia, análisis, debate, de todo. Lo pueden encontrar aquí cada fin de semana en Es Diario TV, aquí en el programa Es Política. Sigue la Dana, por desgracia, esa tragedia, esa catástrofe ocurrida fundamentalmente, particularmente en la Comunidad Valenciana, aunque la Dana también afectó, ya saben, a otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía, fundamentalmente también, pero bueno, la Dana ha generado, como decía, una catástrofe, tanto desde luego a nivel humano, una tragedia humana, más de 200 muertes, una barbaridad, pero también una catástrofe, una tragedia a nivel material. Hay que reconstruir la ciudad, Valencia, y desde luego pues muchas casas, muchas viviendas se perdieron, coches se perdieron, es decir, un sinfín de tragedia también a nivel material que preocupa y mucho en este sentido a las víctimas, a los damnificados por esta gota fría, la peor dana del siglo, el tercer, dicen muchos expertos, tercer mayor desastre natural de toda la historia de España. Para comentar esto y otros asuntos de interés, otros asuntos de actualidad, tenemos con nosotros a Pablo de Palacio, colaborador habitual de Es Diario, abogado penalista. Penalista no es que de pena, sino que se dedica a temas penales. No sé si alguna vez te han hecho la broma esta ya, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Pues sí, alguna vez te han hecho esta broma y siempre al final la conclusión es la misma, ¿no? Bueno, como decía, Pablo Palacio, abogado penalista, desde luego un experto jurídico, para detallarnos pues muchas cuestiones que realmente son de interés. La primera pregunta, Pablo, claro, decíamos tragedia humana, pero también tragedia material. Otra de las cuestiones que preocupa a los damnificados es cómo poder reclamar. Es decir, las ayudas que se están ofreciendo, uno, no son ayudas como tal, porque realmente lo que hay muchos son créditos, préstamos, fondos ICO que luego hay que devolver, con lo cual ayudas a fondo perdido hay muy pocas por parte de la administración. ¿Hay alguna vía, Pablo, abogado, para que los afectados, los damnificados, puedan reclamar a la administración pública pues dinero? Sí, es decir, aquí cuando un damnificado, ¿no?, tenía un bien que en ese momento estaba asegurado por alguna de las aseguradoras ordinarias, ¿no?, que todos conocemos, y en este momento se produce una catástrofe natural como es pues los efectos de la Dana, lo que pueden hacer es solicitar esa indemnización siempre y cuando tuvieran la última cuota del seguro pagado a el fondo de compensación, es decir, a digamos un organismo dependiente del Estado que lo que hace es indemnizar este tipo de tragedias, indemnizar este tipo de catástrofes. ¿Por qué es así? Porque las aseguradoras en principio no podrían hacer frente a todos los riesgos asegurados y por lo tanto entra en juego el fondo de compensación, en este caso el fondo de compensación de seguros, que es dependiente del gobierno y que ahora en este momento ya está tramitando múltiples siniestros. Es decir, el otro día datos del propio Ministerio de Gobierno de España lo que decía es que ya se están tramitando hasta un 48% de las solicitudes que se han presentado y por lo tanto pues que esas familias por lo menos puedan verse resarcidas de alguna manera de los daños materiales generados como consecuencia de la Dana. Aparte de eso, evidentemente, si se demuestra que ha habido un anómalo funcionamiento por parte de la administración pública, ya sea en el momento previo a lo que es pues las alertas, ¿no?, enviadas a los ciudadanos, o ya sea en el momento posterior a los efectos de la Dana y por lo tanto la respuesta dada por las administraciones, también se podrá, por medio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, solicitar la oportuna indemnización ante la administración competente, ya sea la administración autonómica, en este caso del Gobierno Autonómico de Valencia, ya sea en las administraciones, sea incluso la administración del Estado. Claro, a eso me gustaría ir porque primeramente antes de poder pedir esa responsabilidad patrimonial al Estado, hace falta, entiendo, me corregirá si no, una causa judicial que de alguna forma pues evidencie que ha habido una negligencia, por así decirlo, bien sea en la administración autonómica o bien sea en el gobierno central, en el gobierno de España, ¿no? Pero antes previamente hay que demostrar que hubo esa negligencia, claro, porque yo escucho a Amazon y le echa las culpas al gobierno central, escucho al gobierno central y le echa las culpas a Amazon, parece que aquí ningún dirigente tiene culpa. Vamos a tener más culpa tú y yo, Pablo, que nuestros dirigentes, parece. Pues sí, así es. De hecho, la respuesta, y aquí lanzo este mensaje, ¿no? La respuesta que está dando desde las administraciones, y eso evidentemente es algo. En este momento lo que hemos de tener también en cuenta es que
de Palacio no es censura nuestra, ¿no? Porque luego ya queda de aquí empieza todo el mundo, no, es censura, estamos censurando, aquí no censuramos absolutamente a nadie, y es más, nos gusta siempre tener los diferentes puntos de vista, las diferentes, digamos, aspectos de la actualidad, las diferentes perspectivas de la actualidad. Estamos intentando reconectar con Pablo de Palacio, abogado penalista, para que nos está relatando un poco las claves de cómo los damnificados por la dana, por la mayor dana del siglo, pues pueden resarcir al menos parte de esas pérdidas materiales, porque más allá de la tragedia humana también están, como estamos viendo en pantalla, pues esta devastadora dana ha causado una gran tragedia material. Tenemos de nuevo a Pablo de Palacio, abogado penalista, que se nos había ido, pero ya ha vuelto. Pablo. No sé dónde se ha quedado, pero bueno, venía a decir... de las administraciones, que aquí, vamos, ni la Generalitat Valenciana ni el Gobierno de España asume prácticamente algún tipo de responsabilidad. Exacto, como me comentabas, Hugo, no siempre es necesario que haya una negligencia, que también es posible que la respuesta no haya sido la positiva, pero también la omisión, que no sería negligencia, pero sí que sería una omisión de los deberes que tienen atribuidos como administración, ya sea la administración local, autonómica o estatal, también sería susceptible de poder acarrear un procedimiento, en este caso de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, es muy importante que la gente tenga claro que no solo, digamos, la negligencia entendida como una actuación contraria a lo que es la práctica habitual o los deberes inherentes a las administraciones, no solo esa negligencia es lo que dará pie a una indemnización y por lo tanto una responsabilidad patrimonial, sino también la omisión de los deberes que tienen pues atribuidas las administraciones. Por lo tanto, las dos vías son susceptibles de acarrear indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. Pero vuelvo a la pregunta inicial, Pablo. Antes que todo eso, antes de determinar si hay una negligencia o una omisión y por tanto pues poder optar, ¿no?, a esa responsabilidad, a exigir, ¿no?, esa responsabilidad patrimonial a la administración, hay que determinar que hubo bien esa negligencia o bien esa omisión. Entiendo que para ello habrá que abrir algún tipo de investigación sobre el asunto, ¿no?, a nivel judicial. Sí, efectivamente, es decir, ya se están incoando unas diligencias previas en los juzgados precisamente de Valencia, que lo que tienen por objeto es el Tribunal Superior de Justicia de Valencia determinar si realmente la Administración Autonómica, en este caso Mazón y su gobierno, tienen algún tipo de responsabilidad, ya sea en los actos anteriores, en el momento del aviso a la ciudadanía, como en los actos del momento y posteriores como respuesta a los efectos de la dana, si tienen algún tipo de responsabilidad o por el contrario se entiende que son efectos catastróficos y naturales que no se pudieron prever o no se pudieron repeler o dar una respuesta distinta. Por lo tanto, hasta que no haya digamos una decisión por parte del tribunal, no podrá haber tampoco una decisión, digamos, en cuanto a la indemnización derivada de un proceso penal, porque hemos de recordar que lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia es determinar si hay responsabilidad penal, pero una cosa es la responsabilidad penal, que eso será pues por los cauces del juzgado donde se tenga que determinar, y otra cosa es la responsabilidad administrativa. Esa responsabilidad administrativa es paralela y por lo tanto puede existir perfectamente ese deber de indemnizar por esa negligencia o esa omisión que no sean susceptibles de un ilícito penal, pero sí sean susceptibles de una indemnización. Y entiendo que también sería recomendable para las víctimas, para los damnificados por la dana, que se crearan las lógicas y normales, ¿no?, plataformas de afectados por la dana, etcétera, porque entiendo que una denuncia más colectiva pues siempre tiene mayor peso, ¿no?, y tiene por tanto más facilidad, ¿no?, para llegar a un buen puerto que no denuncias individuales, ¿no? No sé cómo es el tema judicial. Bien, en principio es cierto que cuando un colectivo se une para hacer una denuncia o para hacer una reclamación conjunta, en principio, a efectos del resultado del pleito, tiene que ser el mismo. No por el hecho de que haya mucha más gente reclamando, tendrá un resultado más satisfactorio, con mayor probabilidad de satisfacción que si no lo tuviera. Lo que cambia, evidentemente, es que al ser un conjunto de gente que está afectada, tienen mayor acceso a lo que son las fuentes de prueba, tienen mayores recursos, no solo económicos, sino también materiales para hacer frente a la reclamación y por lo tanto cuanta más prueba y cuanto más soporte documental tengamos, mayor probabilidad de éxito. Es decir, lo que determina aquí el hecho de que una demanda o una denuncia colectiva pueda llegar a mejor puerto no es el hecho de que vayamos en conjunto, sino el hecho de que se sumen todos los medios de prueba materiales de los que disponen todos aquellos que se unen para reclamar.
Bueno, pues dicho queda, vamos a cambiar de asunto porque también, claro, prácticamente todos los asuntos de actualidad de estas últimas semanas pues tienen su derivada judicial. Vamos a pasar ahora, si te parece, Pablo, al caso Íñigo Errejón, porque, bueno, pues ya ustedes lo conocen, nuestra audiencia sabe de la noticia, se pospone, por así decirlo, ¿no? Toda la causa sobre Íñigo Errejón, al menos temporalmente, porque la abogada de Elisa Mulia está en fase de gestación, está embarazada y, consecuentemente, como es lógico, evidentemente, pues le corresponden sus meses de baja, su baja pertinente aquí. Pero te hago una pregunta, más allá del tema de las denuncias falsas, si hay denuncias falsas o no, que ahora si quieres podemos comentar un poco este asunto, pero antes, ¿qué tan normal es que si una abogada, lógicamente, se coge una baja, por lo que sea, se coge una baja, claro, ¿cuánto tiempo se puede tardar en encontrar una nueva defensa? O si hay algún tipo de obligación de encontrar una nueva defensa hasta que vuelva de baja la otra abogada, claro, porque se está posponiendo al final también el derecho de defensa, en este caso, de Íñigo Errejón, pero cualquier otro derecho de defensa pudiera ser ejemplo también para esta pregunta. Sí, a ver, aquí también cambia mucho si la persona, digamos, la abogada, ¿no? La asistencia letrada que está de baja es la asistencia letrada de la acusación particular o si por el contrario es la defensa letrada de la defensa, es decir, de la persona investigada. Si fuera de la persona investigada sería una jurisdicción improrrogable. Si fuera también que el investigado estuviera en prisión provisional sería improrrogable. Al ser en este caso que no hay ni una prisión provisional acordada, se encuentra en un momento muy indiciario porque siquiera se han remitido las actuaciones al juzgado, pero todavía no se han ni tan siquiera tomado declaración a Íñigo Errejón y por ahora pues por lo menos no hay más diligencias que se hayan practicado. Lo que sí que es más o menos razonable es que el juzgado haya paralizado la causa hasta que la defensa, o en este caso la asistencia letrada de la acusación, pues solicite la reapertura de estas diligencias. Lo que podría suceder, y eso es posible que suceda, es que la Fiscalía no acepte precisamente pues esta paralización y que la Fiscalía pues solicite seguir adelante con la diligencia de toma de declaración a Íñigo Errejón y por lo tanto solicite que de forma pues temporal asuma la asistencia letrada de la acusación pues otra abogada o otro abogado. Eso sí que parece que puede suceder en las próximas horas porque, como digo, es un delito que es perseguible de oficio, es perseguible por el Ministerio Público y por lo tanto sería razonable pensar que el Ministerio Público no permita pues esa dilación del procedimiento. Pero como digo, aquí lo que determina el hecho de que pues se esté permitiendo es que estamos en un momento muy indiciario, que no se ha practicado todavía ninguna diligencia, que es la defensa de Íñigo Errejón, pues precisamente ya le debe ser también beneficioso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se quede en paralización pues este procedimiento y que precisamente la abogada que ha solicitado esta suspensión es la abogada de la acusación y por lo tanto todo este conjunto de elementos sumado a que no hay una prisión provisional hace que nos encontremos ante una situación que ya de por sí es anómala. Claro, este es un tema muy, muy sensible desde luego, pero te pregunto también en su vertiente jurídica, ¿no? Claro, lo que le acusa ahora la defensa de Íñigo Errejón es de que, bueno, pues de que Elisa Mulia incurrió en una denuncia falsa por mala fe. Es lo que le está acusando ahora la defensa de Íñigo Errejón a la propia Elisa Mulia, que es la, bueno, pues la acusación, ¿no? La denunciante, vaya. Claro, aquí desde luego, aquí hay los dos extremos, ¿no? Desde un punto de vista de que dicen que no existe denuncia falsa en tanto en cuanto a temas de agresión sexual o violencia sexual o violencia de género, y están los que, vamos, ven denuncias falsas por todas partes, es decir, cualquier cosa es denuncia falsa. Si se archiva una causa, por ejemplo, sobre tema de violencia de género, claro, pues ya lo interpretan como denuncia falsa. Claro, denuncia falsa tampoco es eso, ¿no? Tampoco es el hecho de que se archive una denuncia por violencia de género, por ejemplo, y se archiva porque, por ejemplo, no hay pruebas o, por ejemplo, no se ha podido, digamos, bueno, pues entender o de alguna forma materializar con pruebas, ¿no?, esa denuncia. Eso no quiere decir que el hecho no haya sucedido, eso no quiere decir que la violencia de género no haya sucedido, sino que se ha archivado porque no se han encontrado las pruebas pertinentes, pero perfectamente pudo haber sucedido, por desgracia, ese abuso sexual, esa agresión sexual, con lo cual no es, entiendo, me corregirás, Pablo, no es ni que no existan nunca jamás las denuncias falsas, ni tampoco es que cualquier denuncia por violencia de género que se archive es que ya sea de facto una denuncia falsa, como desde, bueno, pues desde partidos políticos de extremos a nivel mundial, también en España, pues intentan hacer ver, ¿no?
Sí, Hugo, lo has explicado perfectamente. Es decir, si no fuera porque sé que eres periodista, pensaría que eras abogado, porque has dado una explicación, ya te digo, Ojo. súper correcta en ese sentido. Está claro que la denuncia falsa requiere algo más que el simple archivo. El simple archivo pues puede ser por muchos factores, puede ser por, como decías, un defecto en que no existe prueba suficiente como para enervar una presunción de inocencia y por lo tanto se archive, puede ser porque precisamente en ese momento pues a la acusación no le interese continuar y por lo tanto solicite ese sobreseimiento provisional para intentar llegar a un acuerdo y la Fiscalía esté de acuerdo con ese sobreseimiento, puede ser por ingentes circunstancias, pero el hecho de que haya una denuncia falsa requiere un elemento más, un elemento que muchas veces pasa desapercibido, y es que se demuestre precisamente en el contexto de una denuncia falsa que ha habido un temerario desprecio hacia la verdad, es decir, que a sabiendas de que eso no era cierto, se ha puesto en conocimiento de la autoridad, no solo policial, sino también judicial, con el único y mero objetivo de perjudicar a la persona denunciada, y vuelvo a decir, con absoluto temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, si no se demuestra que precisamente hay una voluntad inherente, una voluntad indiscutible de faltar a la verdad, no estaríamos ante una denuncia falsa, estaríamos pues ante un ejercicio lógico, procesal del derecho penal, que es que muchas causas pueden quedar archivadas por falta de prueba o por otras circunstancias procesales que en absoluto tienen que ver con el hecho de que sea o no sea una denuncia falsa. Bueno, veremos qué queda este caso de Íñigo Errejón, esta denuncia de la actriz Elisa Mulia por presuntos abusos y agresiones sexuales. Y hay otro tema de actualidad que también enroca con la dimensión jurídica que me gustaría comentar contigo. Tenemos, no sé si lo podemos ver incluso en pantalla, tenemos un correo de un altísimo cargo, lo estamos viendo en pantalla, de un altísimo cargo de la presidencia del gobierno, se llama Cristina Álvarez, es la directora de programas, digamos inscrito o dentro, ¿no?, marcada dentro de la Secretaría General de Presidencia. Ahí estamos viendo ese correo con fecha del 8 de febrero del 2024, exclusiva publicada por nuestros compañeros de El Español, en el que, insisto, está a alto cargo del gobierno de España, dice textualmente, abro comillas: me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Esto es lo que le manda Cristina Álvarez, está a alto cargo del Gobierno de España, directora de programas dentro, ¿no?, de la Secretaría General de Presidencia. Vemos incluso que hasta ahí abajo pues pone bien grande Presidencia del Gobierno, luego en el pie de correo, ¿no?, Presidencia de Gobierno, el logotipo de la Presidencia del Gobierno con esa fachada de la Moncloa, el escudo de España, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice Begoña que te traslade, eso se lo traslada a una también alto cargo, en este caso de Reales Seguros, que era uno de los financiadores de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid. Es un correo más que digamos que se incluye dentro de ese caso Begoña Gómez. Pablo, es muy difícil en todo caso, pese a estas pruebas, determinar que hubo un delito de tráfico de influencias. Es muy difícil en todos los casos, también en este, es muy difícil determinar un tráfico de influencias, ¿no?, a nivel judicial. Sí, a efectos de determinar con la prueba de cargo necesaria, ¿no?, para enervar esa presunción de inocencia que ha existido ese delito de tráfico de influencias, no solo es necesario que exista un correo que por lo menos, al menos de forma indiciaria, ¿no?, pues parece ser que podría encajar dentro de ese tipo delictivo de tráfico de influencias, por cuanto una persona que es una autoridad o un funcionario público lo que está haciendo es prevalerse de esa situación para conseguir un beneficio propio. No es solo necesario eso, que indiciariamente, como digo, podría pues encajar en ese tipo delictivo, sino que además de eso es necesario que se haya producido y materializado en la práctica precisamente ese beneficio ilícito para la persona, digamos, activa de ese presunto delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, en la práctica nos encontramos con que muchas veces estas actuaciones que, si bien, como digo, encajan dentro de ese tipo delictivo, quedan todavía faltas de prueba de cargo suficiente como para enervar la presunción de inocencia y como para acabar condenando. Por lo tanto, sí que es un correo electrónico, en este caso, que lo que puede es sumar peso a todo lo que es la prueba de cargo y la prueba pues de acusación que puedan tener las acusaciones en el momento en que se acabe la instrucción, pero como única prueba no sería suficiente, y eso la jurisprudencia lo ha dicho muy claro, como para considerar acreditado sin ningún tipo de duda la comisión de ese tipo delictivo. Ahora bien,
bien, eso sí que se sumaría a todas las demás pruebas que existen y por lo tanto en conjunto sí que podría ayudar precisamente a enervar esa presunción de inocencia que por ahora, hay que recordar, está intacta y pues veremos cómo acaba la instrucción del procedimiento. Bueno, decías, claro, esto es un correo, pero un correo que se suma a los tantos otros indicios que permiten, y que le permiten al juez Peinado, que es que está llevando a cabo la instrucción sobre el caso de Begoña Gómez, pues continuar y proseguir con esta investigación avalada ya por la Audiencia Provincial de Madrid, avalada también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, por instancias judiciales superiores que están por encima del juez Peinado, que han avalado pues la investigación, bien delimitándola, pero sí prosigue con el tema del tráfico de influencias, con los contratos con Barrabés, y prosigue también con esta denuncia sobre presunta apropiación indebida de ese software de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, esto es un indicio más, como decías, que sostienen al menos, veremos en qué acaba, eso tendrá que determinar un juez, estamos en un Estado de Derecho, y además hay presunción de inocencia evidentemente sobre Begoña Gómez, pero es un indicio más que hacen ver que al menos existe caso Begoña Gómez para investigar, que esto no es una prevaricación del juez Peinado, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, desde el momento en que un juez de instrucción acuerda la admisión a trámite de una querella y acuerda un conjunto de diligencias, como bien decíamos antes y viene a colación ahora, el hecho de que luego sobresea, es decir, archive porque considere que después de practicar esas diligencias pues no reviste carácter delictual los hechos que están siendo objeto de investigación, no quiere decir que ha prevaricado sí o sí, no, ha hecho lo que por ley tiene que hacer, que es investigar unos hechos que a priori podían revestir carácter delictual. Después otra cosa distinta es lo que suceda, puede suceder que después de analizarlo todo, pues esos indicios no sean suficientes como para que el juez Peinado entienda que puede haber habido una comisión delictiva, o puede ser que sí, que entienda que puede haberla habido y entonces pasemos a la siguiente fase, que sería la fase de juicio, la fase del plenario, donde se celebrarían todas las pruebas. Y ahí voy más allá. Aún en ese caso, si vamos a la segunda fase, porque el juez Peinado considere que puede haber carácter de delito y llegamos a un juicio, tampoco en el caso que en el juicio acabara absuelta Begoña Gómez o cualquier otra persona investigada, tampoco querría decir que el juez instructor ha prevaricado. El juez instructor la única obligación que tiene es recabar todas las pruebas necesarias, hacer de inquisidor, de investigador, tomar todas las diligencias necesarias y a partir de ahí pasar el resultado de estas diligencias a la sala de enjuiciamiento para que tome pues su decisión y emita su veredicto. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Igual que antes decíamos que una denuncia falsa no siempre es falsa por el simple y mero hecho de que no se acrediten los hechos, tampoco cuando un juez de instrucción considera que puede haber un delito y luego acabe absuelto la persona investigada, tampoco quiere decir que haya prevaricado. Tú, como si fueras abogado de Begoña Gómez, también le hubiera recomendado esta semana en la Asamblea de Madrid no hablar, ¿no? Efectivamente, cuando hay un procedimiento de instrucción, digamos, pues en este caso tan latente, que continúan apareciendo indicios, ¿no?, y diligencias, no solo documentales, sino que hay diligencias testificales que todavía se podrían producir de ahora en adelante, la recomendación siempre, pues para una mejor defensa después de un posible juicio que haya, es que no hable, y por lo menos que no hable si no es ante un órgano jurisdiccional y con las garantías procesales que le otorga la ley de enjuiciamiento criminal. Por lo tanto, sí, la recomendación desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista estratégico y procesal hubiera sido también que no pudiera declarar, y que no declarara sobre todo por eso, porque no estaría ni ante un órgano jurisdiccional con las garantías que merece y porque además todavía hay indicios que continúan apareciendo y que por lo tanto podrían jugarle una mala pasada. Abogado penalista, además de criminólogo, bueno, pues ha sido un placer una vez más hablar contigo, Pablo, muchas gracias. Lo mismo, cuando queráis, Hugo, un placer, un abrazo. Un placer, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, nuestra audiencia, por estar aquí un día más en Es Política, como cada fin de semana en Es Diario TV. Ya saben, un programa de análisis, tertulia, entrevistas, lo acaban de ver, para también mostraros a ustedes todos los flecos también, hablando con expertos, ¿no?, de la actualidad, para que ustedes también puedan tomar las oportunas decisiones sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros informamos, ustedes deciden. Recuerden seguirnos aquí en Es Diario TV y también en nuestra página web en esdiario.com para mantenerse informado día tras día de toda la actualidad, últimas horas, investigación, bueno, pues noticias de todo tipo, lo voy a encontrar en esdiario.com. Muchas gracias por vernos, un placer y hasta el próximo fin de semana.